Retromusic Uruguay. Somos la diferencia en la web. Sintonizanos www.retromusic.com.uy. Conectate, ¿ya tenés mi nuevo número? Si estás en Uruguay, 091 030 316. Y si estás en el exterior, 00598 91 030 316. Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Metamorfosis, un programa para transformarte. Les habla Yana Luel, licenciada en Psicología y magíster en Psicología Aplicada, junto con la doctora Mercedes Castro, neuropediatra y directora actual de la clínica CEPAL, que es una clínica que se encarga del aprendizaje, de dificultades de aprendizaje con los niños. Junto con la doctora Mercedes Castro, entonces, en el año 1994, fundamos en Uruguay la primera escuela de educación sexual, donde hacíamos talleres para padres, para adolescentes y niños, para maestros y otros talleres en general, así como también atendíamos pacientes en la parte clínica. Debido a esto y debido a que ahora estoy en Uruguay, estamos organizando algunas charlas y, como les había comentado en los programas anteriores, estoy abriendo 2 grupos con un máximo de 10 personas que van a funcionar en el mes de junio, julio y agosto. Uno de los grupos que los podés llamar grupo de discusión o de terapia básica va a ser de sexualidad femenina. Y para el otro tema, para el otro grupo, todavía estoy recibiendo sugerencias, un tema que a ti te interese, un tema cercano. Pero bueno, eso era como a modo de introducción y recordatorio de lo que se nos viene en los meses venideros. Para los que recién se enganchan, les recuerdo mi número de WhatsApp mientras estoy en Uruguay es 091 03 0316. Y si estás llamando desde el exterior es 00598 91 03 0316. Bueno, el viernes pasado introdujimos el tema de la terapia asistida con animales y en su mayoría nos enfocamos a la terapia canina porque nuestro amigo el perro es el animal más dócil, con más facilidad está en los hogares y bueno, más allá de que también se utiliza terapia con caballos
aquí también es importante el efecto de los gatos. La terapia canina es la más conocida y la más utilizada en el mundo en general. Yo les comentaba que en Nueva Zelanda participo de un grupo de terapia canina donde hacemos visitas a hospitales psiquiátricos y a residenciales de personas de la tercera edad. Y bueno, cuando hablábamos de los distintos beneficios de la terapia canina, les nombré que había beneficios muy específicos y además muy profundos en los casos de personas con demencia, con Alzheimer y con autismo. Que en general el autismo se conoce a través de niños con autismo, nunca se habla del autismo en los adultos. Y bueno, creo que ello se debe porque, bueno, cuando un niño va a la escuela y empieza a tener dificultades, es ahí donde se genera mayor interés y, bueno, es ahí donde se detecta ya sea el autismo específico o lo que se conoce como enfermedades que están en el espectro del autismo, ¿no? Son variantes. Hoy, como les había comentado también, nos íbamos a dedicar a hablar un poco más en específico de esas ventajas que tiene la terapia canina, de los usos que tiene la terapia canina para las personas con autismo, cómo utilizar la terapia canina o cómo simplemente tener un animal, una mascota, ayuda a las personas con autismo. Y también íbamos a hablar de cuáles son los efectos de la terapia canina en los casos de los adultos mayores, que es muy común que desarrollen demencia o Alzheimer. Yo les comentaba, bueno, yo tengo 55 años y mi papá va a cumplir 82. Eso sí, no le digan a nadie que les conté, porque él es muy vanidoso, ¿no? Así es como se mantiene joven. Pero bueno, es una realidad el tema de la demencia y el Alzheimer. Es una realidad que nos llega muy de cerca a muchos que estamos en esta edad, ¿no? Por suerte, en mi caso particular, tengo la suerte de que, bueno, mi papá no tiene demencia. Obviamente se olvida de las cosas, como es muy común a esta edad, pero bueno, en ese sentido también es importante el poder relacionarse con un animal, el poder tener un propósito. Hay muchas personas de tercera edad que por un motivo o por otro viven en residenciales, y bueno, y empiezan a perder un poco el tema de la socialización. No están constantemente con gente de distinta edad, sino que en los residenciales, si bien están bien atendidos, bueno, están con gente de su misma edad, con las dolencias similares. Entonces, esa interacción que normalmente se da en un caso familiar, donde hay personas de distintas edades, de distintas generaciones, esa interacción se pierde en forma regular. Y en estos casos también es muy beneficioso poder tener mascotas y relacionarse con mascotas. Esto es una de las cosas que se ha comprobado científicamente y que yo compruebo en mi práctica diaria, en mi clínica, como les comentaba, en mis trabajos en Nueva Zelanda, en los residenciales de ancianos. Pero bueno, esto es a modo de introducción para que sepan de qué se va a tratar el programa de hoy. También voy a hacer un espacio para que podamos jugar al juego de metamorfosis, que lo tenemos un poquito olvidado, y nos podamos divertir un poquito más y reflexionar también un poco más en dónde estamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada vez que jugamos al juego de metamorfosis, eso es lo que genera, ¿no? Un poco de reflexión, y es también un tiempo para uno mismo. Como siempre les digo, que manden sus comentarios por el chat de la radio o me mandan mensajes al WhatsApp. Se los recuerdo nuevamente, es 091 03 0316, y si estás en el exterior es 00598 91 03 0316. Bueno, ¿y qué les parece si antes de adentrarnos de lleno, voy a empezar con el tema del autismo,
les voy a dar una idea de, bueno, en general, qué es el autismo y después específicamente cómo la terapia canina ayuda y beneficia a niños y gentes de toda edad que vive con esta dolencia. Pero antes de empezarnos de lleno, ¿qué les parece si se acomodan, si les falta el lápiz y el papel, lo van a buscar? Como siempre les digo, se agarran la copita de vino o se hacen el tecito y escuchamos un tema musical y volvemos enseguida para adentrarnos en el tema de hoy. ¿Qué es el autismo y cómo nos beneficiamos con la terapia canina? Vuelvo enseguida. En Instagram nos encontrás como La Retro Music. Conectate, ¿ya tenés mi nuevo número? Si estás en Uruguay, 091 030 316. Y si estás en el exterior, 00598 91 030 316. Ver más allá con nuestra música ya no es cosa del futuro. Nuestra música
estamos haciendo un presente como el que tú necesitas. Como el que tú necesitas. Aquí encuentras lo esencial para una jornada perfecta. Perfecta. Y aquí estamos nuevamente. Espero que se hayan disfrutado del tema musical. Como siempre, Leo, haciendo su magia, está también con nosotros. Nos vamos a meter de lleno ahora en qué es el autismo, ¿no? O qué es el trastorno del espectro autista. En términos básicos, en términos generales, el autismo o los trastornos del espectro autista tienen que ver con trastornos del desarrollo. Se caracterizan en general por dos tipos de comportamientos inusuales. Uno, directamente relacionado con un déficit en la comunicación y las habilidades sociales, y el otro tipo de comportamiento inusual es que los comportamientos o las habilidades son restringidas y repetitivas. Por ejemplo, hay una aversión a mostrar afecto, hay una preferencia, en el caso de los niños, hay una preferencia a jugar solos. Es muy común notar en algunos casos cómo estos niños y niñas, ¿no? Hablo en general, cuando juegan repiten movimientos, o por ejemplo si están jugando con autitos, es muy común ver cómo ordenan los autitos en orden específico. Hay una distancia específica entre autito y autito, cosas que llaman la atención a la vista, ¿no? Por ejemplo, en los niños que son menores de 3 años, no responden por su nombre, se los llama, y a veces hay casos en que hay dudas si es que no escucha, por qué es que no responde, no tienen un interés en ese intercambio que es muy natural en los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando uno juega a las escondidas, el común nota, acá está. Uno ve, las reacciones son completamente diferentes. Si, por ejemplo, tienen un objeto preferido de juego o un muñequito, no lo comparten, les es muy difícil desprenderse de él. Y bueno, y es por eso que es importante no asustarse, pero sí observar y consultar, ¿no? Como les decía al empezar el programa, Mercedes Castro, la directora de la clínica CEPAL, en su clínica se encarga de detectar y de trabajar con estos niños. Otras características del autismo que permanecen con el individuo en los años, ¿no? A medida que van creciendo como adolescentes y adultos. Otras características son que la limitación de las emociones es algo bien típico, y la limitación en las relaciones sociales. Entonces, hay obviamente distintos grados de autismo. Yo personalmente he trabajado
con grados de autismo bien altos, en que la persona es casi, yo diría, 95% dependiente en todo sentido, en que necesita ser alimentada, necesita ayuda con los cuidados personales de higiene. Y también he trabajado con individuos que tienen autismo, que el nivel de limitación es mínimo, en el sentido de que tienen una habilidad extraordinaria para desarrollar un tema en específico, por ejemplo, las matemáticas o la computación, pero bueno, y se pueden mover y caminar y higienizar, ¿no? En ese sentido son completamente independientes, pero la parte, digamos, la limitación autística está en lo que tiene que ver con relaciones sociales, con eventos sociales. Tienen una rutina, una repetición. Si esa rutina se le cambia, genera mucha ansiedad y en algunos casos crisis. Entonces, les decía, hay una gama muy extensa dentro del autismo. Hay gente que funciona en el diario vivir, en la sociedad, y hay personas, niños y adultos, que necesitan asistencia completa, ¿no? Pero bueno, en general, esas son las características más notorias, ¿no?, del autismo, y hay muy poco contacto visual. Todo está muy relacionado con una limitación en la comunicación. Cosas que en otros niños o en otros adultos al comunicarse es normal, el mirarse a los ojos, el sonreír, el hacer gestos. Estas cosas son muy limitadas en los individuos que están dentro del espectro del autismo, ¿no? Bueno, y entonces, en estos casos, como les decía, hay quienes pueden tener una vida cotidiana, pueden desarrollar su trabajo. Hay muchos que trabajan desde la casa porque, bueno, generalmente tienen una habilidad intelectual para un tema en específico y entonces puede pasar desapercibido para la gente que no los conoce muy bien, que están en ese elemento de autismo. Pero entonces, ¿cómo puede incidir o cómo puede ayudar la terapia canina en todo esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, justamente las pruebas científicas, las pruebas experimentales que se han hecho con grupos de distinta edad y también de ambos sexos, estos resultados no son favorables para el sexo masculino o el femenino. Estos resultados son favorables para las personas en general. Y también, cuando hable de los resultados, me estoy refiriendo, no hay diferencia de edad. Es decir, se ha comprobado que la asistencia de terapia canina es beneficiosa para todas aquellas personas, adolescentes, niños o adultos mayores, que estén en el espectro autista. Y específicamente, lo más importante, lo más destacado y lo que genera un cambio desde las primeras sesiones, desde los primeros contactos, es la parte social, la parte de intercambio. No sé si recuerdan cuando hablamos en el programa pasado de los otros beneficios de la terapia canina, que en algunos casos el simple hecho de acariciar a un animal ya generaba cambios a nivel fisiológico y en la hipertensión, ¿se acuerdan? Bueno, resultados similares se han encontrado cuando se trabaja con animales en casos de autismo. El animal tiene una capacidad de recepción y de emisión de sonidos que es mucho más profunda que la del humano. Y entonces es como que hay una conexión especial entre aquellos individuos con autismo y los animales. Hay esa conexión, esa habilidad de comunicarse que para un individuo en general, común y corriente,
no sería, de pronto pasaría desapercibido. Esa calidad del animal de poder percibir gestos, de poder emanar olores, de sentir sonidos, generan una reacción impresionante en los niños con autismo. Es como si estuvieran hablando un idioma propio entre ellos. En el caso de los niños que están desarrollando las relaciones sociales con dificultades, obviamente, el poder vincularse con un perro, conocer los gestos, poder recibir la información gesticular del animal, ayuda inmensamente al desarrollo y al aprendizaje de ese niño. Aprenden de ese vínculo con el animal, a la vez que aprenden a desarrollar esas emociones que de pronto con otro ser humano no pueden. Bueno, esto, como les decía también, se empieza a notar en los primeros contactos. Cuando, por ejemplo, hay que trabajar con un niño en el espectro autista en un consultorio, la presencia del animal, simplemente la presencia del animal, socializa o disminuye la ansiedad de ese niño en un nivel extraordinario. Así que la terapia con animales, no solamente la terapia propiamente dicha, sino la presencia del animal en todo tipo de tarea asociada con niños y adultos que presentan autismo, tiene un efecto emocional, social y cognitivo que es difícil de poder comprender por las personas de todos los días, ¿no? Por las personas comunes y corrientes, digamos. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si mientras digerimos toda esta información vamos a otro tema musical? Les recuerdo mi número 091 03 0316 y si están en el exterior 00598 91 03 0316. La Retro, 8 años. Conectate, ¿ya tenés mi nuevo número? Si estás en Uruguay, 091 030 316. Y si estás en el exterior, 00598 91 030 316.
www.retromusic.com.uy. Bienvenidos nuevamente y retomamos el tema de cómo la terapia canina, la terapia con animales es beneficiosa para las personas que están en el espectro del autismo. Hay muchos estudios científicos, aquí enfrente mío tengo estudios del año 2007, de Hanson, el del año 2011, de Foden y Anderson, French, Teramoto en el 2015, Borgi en el 2016. Tengo otra lista acá, déjenme corroborar específicamente, de Bass, Duchowski, Wong. Bueno, los estudios son, la verdad es una lista muy larga, Anderson y Mainz, y el estudio más reciente que tengo es del año 2020. Todos estos estudios confirman los beneficios de la terapia con animales para personas que están en el espectro del autismo. Por ejemplo, hay un estudio en particular, el de Hanson, que dice específicamente que la liberación de hormonas debido al contacto con animales conduce a la mejora y al aumento de interacciones sociales del niño y el adulto, incluso en aquellos individuos que desarrollan un aislamiento intenso del medio ambiente y de las personas que lo rodean. Así que bueno, algo más para tener en cuenta, que el contacto con animales genera un intercambio no solamente de emociones, sino que genera liberación de hormonas. Ahí tenemos nuevamente el cambio fisiológico a nivel humano que se da por el simple contacto con animales. Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen dificultad para mantenerse concentrados en una actividad y eso hace que dificulte el aprendizaje, jugar con un perro, por ejemplo, a pasarle la pelota. Pasa la pelota al perro, el perro agarra la pelota, viene corriendo, se la trae al niño, el niño le pasa la pelota al perro. Es un juego que el niño disfruta de ese intercambio, aprende de esa conducta, ese ritmo de esperar, de dar, de recibir. Es no solamente un aprendizaje cognitivo, sino que también es un aprendizaje emocional, de sentirse respondido, de sentirse atendido, porque obviamente al tirar la pelota el niño está haciendo algo, el perro al agarrarla le está respondiendo al niño, le está diciendo estoy acá, estoy contigo, le trae la pelota al niño, entonces se genera un ritmo y bueno, eso se traduce no solamente, como dije al principio, no solamente en los niños, sino en los adultos de todas las edades. Ese intercambio, ese saberse atendido, ese saberse especial, se da en esa interacción con el animal, a la misma vez que hace que la persona con autismo practique
ese dar, ese recibir, ese esperar su turno, y bueno, y también aprende no solamente de jugar directamente con el animal, sino de observar la interacción de ese animal con otros. Es por eso que cuando se trabaja a nivel individual se tiene efectos importantes, pero si se está trabajando en un grupo, el efecto no solamente es para el niño o el adulto que está trabajando con el animal en ese específico momento, sino para los demás del grupo mientras observan. Bueno, y acá quiero comentarles esto, hay un estudio específico que tengo aquí que se refiere a la terapia la terapia equina con caballos, ¿no? Que como les decía, si bien también se utiliza, bueno, a nivel mundial lo más conocido es la terapia con perros. No es que sea lo más conocido, sino que es lo más práctico, digamos, porque para hacer terapia canina se necesita un animal que puede estar en la casa. Para hacer terapia equina ya necesitamos de otro tipo de espacio y acceder a otras oportunidades. Pero bueno, quería comentarles antes de terminar este tema de autismo y terapia asistida con animales, quería comentarles los resultados de este estudio que tengo aquí, que es específico con un estudio específico entre niños con autismo y caballos. Y dice, el informe dice que debido a la fisiología y a la kinesiología del caballo, produce beneficios adicionales en el humano en términos de mejorar las funciones motoras del humano. Al ser el equino un animal más grande, diferente de manejar que un perro, por ejemplo, para poder subirse al caballo se necesitan otras habilidades motoras. En el caso de los niños y en el caso de algunos adultos se necesita la asistencia de alguien para subirse al caballo. Todos esos intercambios de conducta, de funcionamientos musculares, generan aprendizaje en el humano. Es impresionante este despertar, digamos, que estas terapias nos producen, nos transmiten, porque uno, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, cabalgar, o aquí en Uruguay muy común en la semana de turismo, bueno, vamos a las domas, ¿no? Y vemos todo, celebramos esa tradición cultural. Ahora, cada vez que vean a alguien subirse un caballo, o vayan a algún evento, que van a poder ver ese evento con otros ojos. Van a poder pensar en que en ese momento que la persona se está subiendo al caballo, el agarrarse de las linchas o el dejar ayudarse por alguien que lo asiste, cómo todos esos detalles están incidiendo en ese momento en la estructura fisiológica de la persona, en la secreción hormonal, en el aprendizaje, en el intercambio social. Estoy segura que a partir de este programa van a poder ver a la interacción con animales en todo nivel con otros ojos. Y para los que no son amantes de animales, porque no todos tienen por qué serlo, por lo menos les va a dar la posibilidad de poder ver a los animales desde otro punto de vista, de poder entender su importancia y poder ver más allá de un simple animal o un simple perro que ladra y que de pronto para algunas personas molesta. Es poder ver esas posibilidades que están ahí a nuestro alcance en muchas oportunidades de forma gratuita. Es poder ver esa riqueza que tenemos a nuestro alrededor y cómo todos nos podemos ayudar los unos a los otros. Bueno, creo que a modo general y de introducción
hemos manejado unos cuantos datos de cómo la terapia asistida con animales es beneficiosa en los casos de personas con autismo. Si tienen más dudas, si quieren hacer preguntas, si quieren ahondar en este tema, los invito a que me manden mensajes por el chat de la radio, a que se comuniquen conmigo a través del número de WhatsApp 091 03 0316 o si estás en el exterior 00598 91 03 0316. Les agradezco muchísimo su atención, su interés, la gente que ya se está comunicando. Gracias por tu tiempo, gracias por el interés, gracias por estar ahí. Y bueno, y ahora vamos a ir a escuchar otro tema musical antes de volver y empezar a jugar nuestro juego, el juego de Metamorfosis. Escuchemos ese tema, por favor.
En Instagram nos encontrás como La Retro Music. Conectate, ¿ya tenés mi nuevo número? Si estás en Uruguay, 091 030 316. Y si estás en el exterior, 00598 91 030 316. La Retro Music. Bueno, bienvenidos nuevamente y aquí estamos. Como dijimos en el bloque anterior, es la hora de jugar a nuestro juego Metamorfosis. ¿Están prontos? ¿Están prontas? Bueno, a los que nos siguen desde los comienzos del programa, se acordarán que la última vez que jugamos al juego de Metamorfosis, terminamos con la letra R de la palabra metamorfosis. Si recién te enganchás, si nunca jugaste este juego, te digo cómo se juega bien simple. En la hoja de papel que tenés ahí, vas a escribir la palabra metamorfosis en forma vertical. La idea es de escribir la palabra en forma vertical porque al costado de cada una de las letras, después empezamos a jugar el juego. Hasta ahora hemos jugado con la letra M, la primera, y hemos llegado hasta la letra R de metamorfosis. Hoy vamos a empezar a jugar con la letra F. Y entonces la idea es que al lado de la letra F de la palabra metamorfosis, escribas qué palabra que comienza con la letra F representa algo que vos tenés que cambiar para lograr una mejor calidad de vida. Representa algo que vos tenés que cambiar para empezar o continuar tu metamorfosis. Y como siempre hago, les doy el ejemplo mío. El ejemplo de la palabra que yo tuve que cambiar hace muchísimos años cuando yo empecé en mi metamorfosis personal. En mi caso en particular, la palabra que yo tuve que cambiar fue la palabra fácil. Y les explico qué quiero decir. Por muchos años, dado el entorno en el que viví, aprendí a pensar que nada era fácil. Es decir, en otras palabras, todo me cuesta, todo es difícil. Y a través del proceso terapéutico, tuve que cambiar eso, porque si bien hoy en día está comprobado científicamente que nuestros pensamientos atraen las acciones y las acciones forman nuestra realidad, en aquel entonces yo no sabía nada de todo este tema. Y a pesar de que no creía en nada de eso, estaba como en una encrucijada. Entonces, en un acto de desesperación, y gracias a gente que se acercó a mí en su momento y me dijo, vos tenés que cambiar tu mentalidad. Si seguís pensando que nada es fácil, que todo te cuesta mucho, todo va a seguir así. Entonces, esa palabra fácil, que por muchos años para mí tenía como un contenido, una denotación negativa, tuvo que transformarse en algo que yo quería aceptar, en algo en lo que yo quería creer, que las cosas son fáciles, simplemente uno las complica, que sí pueden ser fáciles para mí, que siempre hay posibilidades. Y con esto de que siempre hay posibilidades,
se me ocurre en este momento otra palabra con la letra F que de pronto te puede ayudar. Y es la palabra factible. Las cosas son factibles, son posibles. Bueno, así que ahora te dejo que pienses. ¿Qué palabra con la letra F es una palabra que vos deberías de cambiar para lograr tu metamorfosis, para conseguir una mejor calidad de vida? Algo que vos sentís que te está trancando. ¿Qué es? ¿Cuál es tu palabra? Mándamela por el chat de la radio, mándamela por WhatsApp o simplemente escribila para vos poder reflexionar. Mientras, les recuerdo mi número, 091 03 03 16 y les doy unos minutitos para que sigan pensando. Mientras, respiramos profundo, sostenemos el aire y exhalamos lentamente. Hagamos una respiración una vez más. Respiremos profundo. Sostengamos el aire. Y exhalamos lentamente. Bueno, ¿y cómo les está yendo? ¿Les han surgido palabras con la letra F? Que acá por el chat de la radio, perdón, por mi número de WhatsApp, veo un mensaje que dice felicidad. ¿Querés contarnos a qué te referís con eso? ¿Te referís a que tenés que ver las cosas o tenés que tener más esperanza en que la felicidad existe? ¿O que tenés que ver felicidad en las cosas que te rodean en vez de esperar algo grande para que acontezca? Contanos un poquito más. Mándame otro mensaje al número de WhatsApp, si te parece. O si querés compartir con el resto de las personas, te podés hablar en el chat. Bueno, y mientras seguimos reflexionando en estas cosas que queremos cambiar, o que nos gustaría poder cambiar, o que de pronto queremos empezar a considerar si sería algo que podríamos cambiar, como es por ejemplo el caso de las finanzas. Esa es otra palabra con la letra F. Y hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo las finanzas no las puedo cambiar, porque yo no puedo ir a mi trabajo y decir, bueno, págame más. Y en este punto quiero contarles algo. Hubo una época que yo trabajaba con empleados bancarios y también hacía talleres de cómo utilizar el dinero en una forma más efectiva. Entonces, no se trata de cuánto ganemos, obviamente que el monto incide, pero eso también, si nos vamos a enfocar solamente en el monto de lo que ganamos, bueno, perdemos totalmente el control, porque eso nosotros no lo podemos cambiar, por lo menos no lo podemos cambiar de un día para el otro. Entonces, la cuestión es cambiar el punto de vista. Bueno, si esto es lo que gano, lo X, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? O, ¿alguna vez hicieron una lista de específicamente de qué en todo lo que gastan? De pronto mirando esa lista se dan cuenta que hay cosas que son sumamente importantes y que no hay otra opción. Pero también se dan cuenta de que hay otras cosas que de pronto podrían evitarlas para poder de ese modo utilizar esos recursos en algo que es más urgente o más importante. La idea es poder ver las cosas desde otra perspectiva. Porque si nos vamos a enfocar en el dinero, en el monto, siempre va a haber alguien que gane más, siempre vamos a necesitar más, entonces es algo que nunca va a tener solución. En cambio, si nos podemos enfocar en lo que sí tenemos y en cómo lo utilizamos, y de pronto podemos ver
tal vez sí, tal vez no, pero de pronto podemos ver, bueno, ¿podemos hacer algún cambio? Hay algunas cosas de las cuales yo podría, por ejemplo, por un mes o dos, no tener que utilizarlas para así poder invertir en otra cosa. O hay en esta lista de las cosas que yo gasto, cosas que a mí me parecen que son importantes, pero en realidad no lo son. Simplemente ideas para que ustedes mismos encuentren otras opciones, encuentren otras posibilidades, o de pronto se den cuenta de que lo que están haciendo está perfectamente bien y no hay nada para cambiar. Pero la idea es esa, ¿no? Que uno siempre reflexione y esté abierto a otros puntos de vista, a otras opciones, a otras oportunidades. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a escuchar otro tema musical? Y cuando volvemos, les adelanto, vamos a pensar en una palabra que empiece con la letra O. Ya jugamos con la letra O antes, porque Metamorfosis tiene 2 O. Si ya jugaste, tenés que pensar en una palabra distinta a la palabra que encontraste en el juego anterior de los capítulos anteriores. Así que bueno, vamos a volver a pensar en una palabra con la letra O que necesitemos cambiar para lograr una mejor calidad de vida o para continuar en esta metamorfosis. Pero antes, vamos a un tema musical. La Retro, 8 años.
is like mica, a lethal pout, hinting. Felt the pressure. Ooh, when I felt the pressure, tight and warm, the softly striking. Tripped and stumbled. I tripped and stumbled. I cling forever. I go all night. Oh, baby, just one more time to touch you. Just one more time to tell you I'm not so blind. Baby, why can't I have you? Always breaking my heart in two. You know what I'm going through. Oh, baby. Conectate, ¿ya tenés mi nuevo número? Si estás en Uruguay, 091 030 316. Y si estás en el exterior, 00598 91 030 316. La Retro Music. Bueno, y aquí estamos nuevamente para seguir jugando a nuestro juego Metamorfosis. Bueno, los dejé con la letra F. Me han llegado algunos mensajes más en el WhatsApp. Muchas gracias por compartir. Hay quien ha dicho la palabra felicidad y hay quien ha dicho la palabra fatalista, que no me explica, pero supongo que de pronto tiene que ser con que ves todo de forma fatalista y tenés que empezar a ver las cosas de una manera con más esperanza, ¿no? Que todo no es siempre lo peor, o que las posibilidades no son siempre las peores, sino que siempre hay una solución. Bueno, y como les había dicho, ¿qué les parece si seguimos jugando? Y ahora vamos a ir a la letra O. Así que si pensaste algo mientras escuchabas el tema musical, empezá a compartirlo en el chat de la radio o por el número de WhatsApp 091 030316. Y si no pensaste, mientras estás pensando, vamos a hacer algunos ejercicios de respiración, así dejamos que la mente fluya. Como siempre, les invito a respirar conmigo. Mientras inhalamos, mentalmente contamos hasta 7, de esa manera inhalamos de forma lenta, luego sostenemos el aire por 4 y después exhalamos mientras contamos mentalmente hasta 7 para también exhalar lentamente. Vamos a hacer esas respiraciones 3 veces y así también pueden seguir pensando en qué palabra con la letra O necesitan cambiar o repensar para poder lograr esa metamorfosis, ese cambio de calidad de vida que tanto están buscando. Bueno, empecemos con la respiración. Sostengo por 4 y exhalo por 7. Respiremos una vez más por 7.
sostengo por 4, y exhalo por 7. Y la última vez, inhalo por 7, sostengo por 4, exhalo por 7. Muy bien. Bueno, ¿y les ha surgido alguna palabra con la letra O? Les voy a compartir una de las palabras importantes con la letra O, que son fundamentales para lograr una metamorfosis, es la observación. Generalmente cuando hablamos estamos muy preocupados por qué es lo que vamos a decir, entonces no escuchamos lo que los otros nos tienen para decir. Cuando alguien empieza a hablar o empieza a contar algo, escuchamos los primeros 2 segundos y después ya estamos pensando qué vamos a responder. Observar es parte de escuchar. Se escucha con los oídos, con los ojos, con el cuerpo. La observación es parte fundamental de la comunicación y el poder observar en forma calma es prestar la atención total, escuchar con los oídos, ver los gestos de la persona. Todo eso nos trae información, todo eso nos cambia la perspectiva. Y hay veces que las respuestas están ahí, enfrente de nuestros ojos, al alcance de nuestra mano. Y simplemente porque nosotros no sabemos observar con todos los sentidos, no lo vemos. Así que observación con los 5 sentidos. Es estar en el aquí y en el ahora. Es escuchar con respeto al otro. Hay muchas personas que se sienten orgullosas porque dicen, yo puedo hacer varias cosas a la vez. Bueno, a mí me gusta reflexionar sobre esa supuesta habilidad, porque cuando uno hace muchas cosas a la vez, en realidad no está enfocado con todos los sentidos en nada. Y cuando, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es conversar con otros, si estamos conversando con otros, mirando el teléfono, respondiendo a 2 o 3 conversaciones, en realidad no estamos 100% con nadie y nos estamos perdiendo información que está apareciendo ahí, además de que no le estamos dando toda nuestra atención a ese otro, ¿no? Esa calidad se pierde. Entonces, cuando nos sentimos orgullosos de poder hacer muchas cosas a la vez, a veces tendríamos que pensar si eso es lo más adecuado para nuestra salud, si eso es lo más adecuado para el ser que está tratando de comunicarse con nosotros, si eso es lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos en el lugar de el otro? Y si nosotros fuéramos una de esas tantas cosas que el otro está haciendo a la vez. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Nos sentiríamos respetados? ¿Nos sentiríamos queridos o queridas? ¿O preferiríamos que nos dieran la atención total? A veces ponerse un poquito en los zapatos del otro o tratar de ver desde el otro punto de vista nos permite entender otras perspectivas y también nos permite ver qué cosas, conductas o situaciones que pensábamos que eran fantásticas y favorables, en realidad están
existiendo en detrimento de nuestra calidad de vida. Entonces, observación con todos los sentidos es una palabra fundamental, es un acto fundamental para lograr una mejor calidad de vida, para lograr esa metamorfosis que tanto estás buscando. Y bueno, ¿y a vos qué otras palabras se te ocurrieron? Contanos a través del chat de la radio o a través del número de WhatsApp 091 03 03 16. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otro tema musical y nos reencontramos luego para volver al tema de la terapia canina y en este caso, cuáles son los beneficios de dicha terapia para las personas que tienen demencia, Alzheimer's o de este tipo de dolencias relacionadas muy a menudo con adultos de la tercera edad. Escuchemos ese tema, por favor. En Instagram nos encontrás como La Retro Music. Coming. All else are
Conectate, ¿ya tenés mi nuevo número? Si estás en Uruguay, 091 030 316. Y si estás en el exterior, 00598 91 030 316. Ver más allá con nuestra música ya no es cosa del futuro. Estamos haciendo un presente como el que tú necesitas. Aquí encuentras lo esencial para una jornada perfecta. Bienvenidos una vez más a Metamorfosis, un programa para transformarte. Bueno, como les había dicho en el bloque anterior, ahora vamos a adentrarnos a cuáles son los beneficios de la terapia canina o la terapia con animales para los casos de demencia, que son casos muy comunes en adultos de la tercera edad. Bueno, como hicimos en el caso del autismo, antes de empezar a hablar de los beneficios, me gustaría brevemente decirles, bueno, de qué se trata, ¿no? La demencia. La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, del intelecto, el comportamiento y también el deterioro de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. La demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. No todas las personas que envejecen tienen demencia, sino simplemente es más factible de que acontezca en las personas de la tercera edad. De todas maneras, es importante tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara un 60 a un 70% de todos los casos. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y de dependencia entre las personas mayores en todo el mundo, no solamente en Uruguay. La mayoría de las personas que cuidan a las personas con demencia son familiares y es por eso que también es importante que haya posibilidades de apoyo para estos familiares, ¿no? Porque es importante saber no solamente de qué se trata la demencia, cuáles son sus características para poder entender mejor a la persona que la está viviendo, sino también para poder tener una perspectiva y poder conocer hasta qué punto el amor que uno siente por ese familiar va a ser suficiente para poder darle el cuidado que se requiere y para poder mantener la salud total, mental y física de uno mismo, ¿no? De la persona que está dando ese cuidado. Existe ese mito de que, bueno, no se puede llevar a nadie a una casa de salud porque eso sería un signo de que la familia no lo quiere o no la quiere a la persona. Pero es importante saber que hay determinados síntomas, determinadas dolencias que requieren una acción especializada, un cuidado especializado, que muchas veces el amar a esa persona implica poder tomar esta decisión de ceder los cuidados importantes y diarios a una persona capacitada. Y eso es otro tema de conversación y de pronto si les interesa o si tienen preguntas al respecto, ya saben, se conectan conmigo a través de mi página web yanaluel.co.nz o me mandan un correo electrónico yana@yanaluel
YANAWLEWELL.co.nz. Y bueno, me mandan mensajes a través de mi correo o a través de la página y podemos charlar, o se conectan conmigo mientras estoy en Uruguay. El teléfono es 091-030316. Pero al caso del tema de hoy, creo que conocer que esto, el 60 o el 70% de los casos de demencia en realidad son casos de Alzheimer, que es muy común en la población mayor de sufrir este deterioro de la memoria, del intelecto, y que produce dificultades para mantener la vida diaria. Es algo muy común entre adultos mayores, y hoy vamos a comprobar cómo el tener una mascota o el utilizar terapia asistida con animales ayuda muchísimo a las personas que están sufriendo, que están viviendo con este síndrome, digamos, ¿no? Hay estudios científicos, como siempre les digo, que corroboran todo esto. Las personas con demencia pueden experimentar síntomas de vacío. En general es una enfermedad que progresa con el tiempo, ¿no? Que los síntomas se avanzan cada vez más. En algunos casos el paciente entra y sale de esos momentos de olvido, entonces se da cuenta de lo que le está pasando, y eso a su vez le genera más ansiedad, más frustración, le genera depresión, le genera temor. Y que todos estos síntomas se juntan y se multiplican para mezclarse con los síntomas originales de la pérdida de la memoria que implica la demencia, ¿no? Y es por eso que es un tema muy complejo, porque hay casos de agresividad, hay casos de traumas motores, hay casos en que las personas no solamente empiezan a desvincularse con el entorno porque no saben ya cómo hacerlo, se olvida de quiénes son las personas que los rodean. Entonces una persona que de pronto había sido un objeto de amor, en el momento en que la persona está viviendo esa demencia, sea momentánea o sea algo más permanente, esa persona que en otro momento había sido un objeto de amor, en este momento específico es un extraño, que genera miedo, que genera ansiedad. Y todo eso todas esas son las razones por las cuales uno de afuera, sin conocer esto, observa esas conductas de agresividad o conductas que uno dice, pero no tiene sentido, se puso a gritar como loco, como loca, o empezó a tirar puñetazos, ¿no? Porque uno no sabe o no es consciente de ese estado de ansiedad y temor que en ese momento controla a la persona que está viviendo con la demencia, ¿no? Las buenas noticias son que el uso o el tener mascotas o el uso de terapias con animales no solamente ayudan a eso de la comunicación, porque similarmente a lo que hablamos en el caso de autismo, el cuerpo humano genera hormonas que automáticamente generan cambios fisiológicos, cambios a nivel de sentirse más calmados, cambios a nivel de sentirse emocionalmente conectados, y todo eso reduce la ansiedad, como habíamos visto en el autismo y similarmente en los casos de demencia, ¿no? Muchas veces el contacto con el animal es el único puente que aísla al individuo con demencia, es el único puente que une, no que aísla, es el único puente que une a ese individuo que tiene demencia con el mundo exterior. El simple hecho de tener un animal y de tener que cuidarlo, de limpiarlo, de darle de comer, ese simple hecho genera emocionalmente una motivación, un propósito en la vida
de ese adulto que de otra manera vive en ese estado de demencia, en ese estado aislado, ¿no? Y que también por su edad y por su entorno ha empezado a reducir muchísimo su movilidad. Esa falta de movilidad que a su vez acarrea otros problemas de artritis o de dolores musculares. Entonces, simplemente el tener una mascota da esa posibilidad de continuar un movimiento, de continuar teniendo un propósito, un motivo por el cual levantarse por las mañanas, un motivo por el cual mantenerse sano para poder asistir a ese animal que tanto quieren, ¿no? Me explico, me gustaría que captaran la importancia nuevamente que va más allá de lo que uno en la vida cotidiana considera que es tener un animal. En el caso de los adultos mayores, el efecto en la salud, el efecto en la reducción de los temores y de la ansiedad, el efecto que un animal tiene en el caso de adultos mayores va más allá de lo que uno en la vida cotidiana se puede imaginar. También hay estudios realizados en distintos años. Hay un estudio que se realizó desde el año 2003 hasta el año 2013 en dos oportunidades por 2 grupos de científicos, y ambos estudios confirman que el tratamiento asistido con animales también actúa en forma preventiva, no solamente ayudando en forma terapéutica, sino que actúa en forma preventiva en aquellos casos en demencia en los cuales es muy común que el paciente despliegue síntomas negativos, como son los síntomas de agresividad o conductas psicóticas en que la persona se aísla del mundo real, pierde contacto con la realidad. Por ejemplo, estás hablando con alguien y de pronto te empieza a contar una historia como si fuera la continuación de la conversación, y empieza a hablarte de cosas que pasaron hace muchos años, o te empieza a hablar como si tú fueras una persona diferente, y ese adulto mayor no se da cuenta del cambio. Entonces, nuevamente, el tener un animal, el tener la compañía de un animal, el tener que cuidar de ese animal, o el simplemente tener esa compañía, acariciar ese animal, tener ese contacto emocional que no necesita palabras, actúa en forma preventiva para mantener los niveles de ansiedades bajos y para mantener o para prevenir esas descargas de agresividad que de otra manera se dan en forma muy habitual. También previene esas tendencias depresivas que son muy comunes en las personas, en los adultos mayores que viven con demencia. Y agrego, en este caso, aquellos que no tienen demencia también tienen tendencias depresivas en cuanto se dan cuenta de los cambios. No es fácil para todos aceptar esos cambios, esas pérdidas de habilidades, esa necesidad de ahora tener que pedir ayuda, de tener que contar con alguien. Eso es algo que para muchas personas es algo muy doloroso, es algo que los hace perder su propia identidad, especialmente aquellas personas que han sido muy activas en su vida, que siempre han sido líderes, que siempre se han sentido orgullosas y orgullosos de ser muy independientes. Para esas personas, este cambio a la dependencia, este cambio a no poder hacer cosas que eran parte de su vida cotidiana, generan una herida que va mucho más allá, mucho más profundo de lo que personas que han sido dependientes la mayoría de su vida pueden experimentar. Y el darse cuenta de esto, o la imposibilidad de poder hacer lo que antes era normal, eso también genera estados depresivos, ese estado de sentirse de que ya no tienen el valor.
que ya no valen o empiezan a preguntarse para qué vivir así o cuál es el propósito si ahora son una carga. Entonces, nuevamente, el tener mascotas en la casa, alguien que les dé un propósito, alguien que los haga sentir que tienen un porqué levantarse cada día, alguien que los haga sentir que ellos están a cargo de alguien, la mascota depende de ellos, eso les mantiene de alguna manera ese valor, ese motivo para seguir viviendo, ese motivo para seguir cuidándose, ese motivo para disfrutar del aire libre. A veces, si no fuese porque tienen que sacar a la mascota, esa persona no caminaría, no tomaría el sol, que es tan fundamental, ¿no? para la salud, no solamente la salud mental, sino la salud física. Entonces, nuevamente, el solo hecho de tener que ocuparse de una mascota genera oportunidades de salud, genera propósitos de vida que son motores emocionales, no solamente para las personas que tienen demencia, pero fundamentalmente para esas personas. ¿Qué les parece si antes de redondear el programa de hoy nos vamos a escuchar otro tema musical? Y bueno, y luego sí, volvemos con el resumen, algunos anuncios y mientras tanto, a su vez, tengo tiempo de poder ver estos mensajes que están llegando a través del WhatsApp 091 030316 y ojalá a través también de mi correo electrónico. Así que vayamos a escuchar ese tema y reflexionen, compartan toda esta información con gente que piensen ustedes que se puede beneficiar. Gracias, volvemos pronto.
Retro Music. 8 años. Bueno, y así llegamos al último tramo de Metamorfosis, un programa para transformarte, redondeando el tema de los beneficios de la terapia con animales, del poseer mascotas para las personas que sufren demencia y Alzheimer's, que como dijimos al principio, ocupa entre un 60 y un 70% de los casos de demencia. Vimos también cómo no solamente la terapia con animales, sino el hecho de poseer una mascota y de tener que encargarse de sus cuidados, funciona como un motivador para que esta persona se mantenga físicamente activa, para que esta persona tenga un propósito de vida y tenga un motivo por el cual levantarse cada día, como también esto ayudaba a salir, a moverse, a tomar el sol, la vitamina B, que es fundamental para la salud mental y para la salud física, ¿no? Bueno, y quería compartir uno de los estudios científicos que se han hecho por Richardson y Moretti, ha confirmado que además el hecho de pasear un animal, además de producir efectos positivos en las hormonas de la felicidad, de las que hablamos en otros programas, la serotonina, además de eso reduce la sensación de dolor muscular porque aumenta las habilidades motoras, la fuerza muscular y limita las caídas de los pacientes que en la mayoría de los casos, sin tener esas mascotas, no harían dichos movimientos. Así que bueno, creo que los beneficios a todo nivel de poseer mascotas y de la terapia asistida con animales queda más que claro, más que confirmado. Quiero que por favor tengan en cuenta de compartir este programa con gente que ustedes piensen que se puede beneficiar. Y también me gustaría que siguieran compartiendo con ustedes sus experiencias. Si, por ejemplo, hubo un antes y un después en sus vidas, antes de tener mascotas y después, o si ustedes mismos han experimentado los cambios que han producido a nivel emocional y física en algún conocido, en algún amigo, en algún vecino, en hijos, nietos, primos, en algún familiar, el hecho de tener una mascota. ¿Qué cambios vieron antes y después? Es importante que compartan toda esa información porque metamorfosis lo hacemos todos. Si yo, por ejemplo, sigo grabando programas y ustedes dejan de comunicarse, ustedes dejan de escuchar, ustedes dejan de compartir, entonces el programa Metamorfosis pierde su sentido. Metamorfosis no existe y no tiene motivo de existencia si no están ustedes allí. Así que no dejen de llamar, no dejen de compartir, no dejen de intercambiar y por supuesto, siempre sigan sugiriendo temas, sigan haciendo preguntas, porque tu metamorfosis es la metamorfosis de todos nosotros. Somos todos maestros y alumnos en esta vida que vivimos. Nadie tiene el total poder de toda la verdad. Y cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, nos da la oportunidad de poder entender algo nuevo, de poder ver lo mismo que hemos venido viendo por muchos años desde otra perspectiva, de poder entender algo que por mucho tiempo no entendimos, de poder encontrar un nuevo sentido a lo que hacemos cada día. Así que bueno, para cerrar el programa de hoy solo queda recordarles que en junio, julio y agosto estamos abriendo estos grupos limitados a 10 personas. Serán grupos de discusión o terapia básica en línea, como siempre. Uno de los grupos que ya está abierto y ya tiene 4 integrantes es el de la sexualidad femenina. Recuerden, el límite son 10, así que no se dejen estar. Contáctense conmigo si tienen interés, si quieren saber de costos, si tienen otras sugerencias.
Y para el otro grupo voy a seguir recibiendo sugerencias hasta fines del mes de mayo. Así que 091 03 0316 es el número principal, y después, por supuesto, mi correo electrónico yana@yanaluel.co.nz, y para que no haya inconvenientes te lo deletreo: yana@yanaluell.co.nz. Ese es mi correo electrónico. Ahora solo me resta decirles que tengan una muy buena noche, un muy buen descanso, una fabulosa semana. Y bueno, y mañana sábado 21, algunas de ustedes me verán en la fiesta de la retro, por supuesto, los 8 años de la retro. Así que bueno, las entradas están agotadas, va a ser una fiesta excepcional y no importa la edad, no importa nada. La idea es ir ahí, compartir un buen momento. El que puede bailar, baila, el que se quiere quedar sentado, se queda sentado, pero la historia es recordar nuestros tiempos y alimentar nuestra mente, nuestra buena onda, nuestra energía, porque esto también es parte de nuestra salud mental, esto también es parte de nuestro bienestar, de nuestra calidad de vida. Así que bueno, si te veo mañana, será un gusto conocerte en persona, y si no, nos encontramos nuevamente el próximo viernes a las 22 horas aquí, en tu radio favorita. Los dejo. Chau, chau, chau. Retro Music. 8 años.